Que Dios les bendiga en esta hora de una manera especial. Es para mí siempre un gran gozo el poder llegar hasta ustedes a través de este medio, Radio Melodía de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema Mi nueva vida en Cristo. Y quiero hablar de esto porque a veces podemos pensar de que por el hecho de que un día recibimos a Jesús y ya asistimos a una iglesia o cumplimos con ciertas normas religiosas, nosotros somos cristianos y estamos viviendo esa vida cristiana, esa vida que a Dios le agrada. Y yo quiero tomar como base unos versículos de la Biblia que se encuentran en la carta a los Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 para que podamos darnos cuenta en realidad cuál debe de ser mi vida en Cristo, cuál debe de ser mi nueva vida hoy que yo he recibido a Jesús, hoy que he decidido caminar con Él. Y yo quiero que vayamos a estos versículos. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Yo quiero sacar por lo menos 3 elementos de estos versículos que nos van a ayudar para comprender cuál debe ser nuestro caminar en Cristo, para poder estar dentro de esa nueva vida. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso y le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ese hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice. Entonces, el primer elemento que vamos a tomar de estos versículos es dejar atrás mi antigua vida sin Cristo. Y es que ser uno cristiano no es solamente cambiar de un lugar que antes estaba en la iglesia tradicional, como llamamos, y ahora estoy en una iglesia evangélica. Antes asistía con mis amigos a algunos lugares que no eran convenientes y ahora lo que hago es que asisto a reuniones cristianas donde se reúnen los cristianos. En realidad, la nueva vida en Cristo tiene que ver con una transformación. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: miren, en cuanto a la antigua manera de vivir, ya olvídense, despójense, déjenlo. Quizás para ejemplificarlo, sería como que esta camisa es la antigua vida, la vida que yo tenía sin Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo: quítate eso, olvídate ya de eso, ya no lo tengas más. Algo que es bueno que comprendamos es que cuando venimos a Cristo, le recibimos como Señor y Salvador, iniciamos nosotros un nuevo desafío en cuanto a nuestra nueva vida que estamos adquiriendo en Cristo. Y ahí es donde usted y yo debemos de comprender aquellas palabras de Jesús que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El gran problema hoy en día no radica solamente en la iglesia, en la membresía. Más bien radica también en el liderazgo, en el pastorado. Porque los pastores estamos llamando a una nueva vida, a un cambio de vida, cuando muchas veces nosotros no estamos siendo ejemplos. Estamos nosotros exigiendo a las personas que cambien, pero nosotros seguimos todavía con costumbres que no agradan a Dios y nos sentimos muy bien ahí, y a veces podemos quizás poner excusas. El problema es que como conocemos la palabra de Dios, a veces creemos que podemos nosotros maniobrar la palabra de Dios para donde nosotros queremos, manipular la palabra de Dios, pero eso es incorrecto. Quizás los primeros que somos llamados a dar el ejemplo
de haber dejado aquella antigua vida, somos los líderes, somos los que estamos dirigiendo. Y luego eso se aplica también para todo el pueblo de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La Escritura dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La pregunta es, ¿por qué a veces no crecemos? ¿Por qué a veces no estoy creciendo como cristiano? Es porque no me he despojado de mi antigua manera de vivir. Es porque todavía yo quiero seguir cargando con el pasado, cuando dice la Escritura que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces no necesito yo más seguir viviendo desordenadamente, seguir obedeciendo a los deseos engañosos del pecado, porque ahora yo he conocido de Cristo. Y si yo he conocido de Cristo, yo tengo ahora alguien a quien obedecer. Él es Jesús. Es la palabra de Dios la que me va a orientar, la que me va a guiar. Entonces, somos nuevas criaturas. A veces queremos nosotros redimir nuestra vida vieja. Y eso no se puede. La Escritura dice, tenés que despojarte, tenés que dejarla. Ahora hay una nueva vida en Cristo y esa es la que debo de tomar. Lo viejo ya quedó. Usted no puede seguir diciendo, es que yo siempre he sido así, yo siempre he sido enojado, es que yo nunca me he dejado, es que a mí los que me conocen saben que yo siempre así soy, yo digo las cosas como deben de ser, a mí no me importa que se enojen. Y usted está hiriendo, está dañando. De eso dice la Escritura que usted tiene que despojarse. Ahora usted está caminando con Cristo y necesita comprender que hay equipaje que no lo necesita. Jesús dijo, angosto es el camino, dice, y estrecha esa puerta donde vamos a entrar. No podemos nosotros llevar mucha carga. El pecado es algo que nos estorba. Entonces a veces decimos, mire, yo quiero cambiar, pero ¿por qué es que no puedo cambiar? Es que para que usted cambie, en primer lugar, tiene que despojarse de todo lo viejo que usted era. A mí me gusta realmente cuando el apóstol Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, hoy las estimo como pérdidas. Por amor, dice, al conocimiento de Cristo. Lo que yo amo es conocer a Cristo, lo que yo quiero es conocer a Cristo, lo que yo tomo es ese camino donde voy a conocer al Señor. Y todo lo antiguo, lo que me podía hacer grande, todo aquello que me podía dar orgullo, porque a veces todavía nos sentimos orgullosos de lo que fuimos en el mundo, ¿verdad? Y algunos contamos las aventuras como que si las estamos viviendo otra vez y como que si no hemos pasado todavía de ese tiempo. Y hasta decimos que mire que yo era un gran malo, viera que yo era aquí, mire que yo hice esto, hice lo otro, y nos estamos como jactando, cuando lo cierto es que esa vida debería de darnos vergüenza. Debería de ser, como dice el apóstol Pablo, algo de muy poca estima. La palabra que se usa en el original cuando Pablo dice esas cosas yo las estimo como pérdidas, la palabra original es, yo eso lo considero como estiércol, como algo que no vale. Entonces así debe de parecer nuestra antigua manera de vivir. Cuando usted y yo conocemos a Cristo, empezamos una nueva carrera. En esa carrera tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a negarnos. ¿Qué es lo que a mí antes me gustaba cuando no tenía a Cristo? Lógicamente que eso no me llevaba a nada bueno. Entonces yo hoy desecho eso, desecho. Esté dispuesto a desechar, esté dispuesto a negarse a usted mismo. Si usted no está dispuesto a negarse a usted mismo, usted puede estar en una iglesia, puede estarse reuniendo donde se reúnen aquellos que conforman el pueblo de Dios,
pero usted no va a crecer. Usted lo que va a hacer es que solamente va a estar en un lugar diferente, pero su vida sigue siendo igual. Yo quiero citar, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 10, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Ahora, yo quiero que usted vea algo en estos versículos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a esta iglesia de Colosa, les está diciendo: ustedes antes vivían así, pero hoy ya no. Usted debe de comprender que sin Cristo, usted vivió en ese mundo, vivió en esos deseos, vivió en el pecado, pero hoy usted es una nueva criatura. Entonces deseche todo eso, deseche, diga: eso ya no va conmigo, eso ya no va conmigo. Usted quiere crecer en Cristo, deseche todo aquello que no tiene nada que ver con Dios. Ahora, yo quiero seguir leyendo siempre en Efesios capítulo 4, versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Algo que necesitamos para vivir nuestra nueva vida en Cristo es renovar nuestra mente. Si usted no renueva su mente, dice la Escritura, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Yo tengo que pensar diferente. ¿Y cómo yo voy a renovar mi mente? Yo voy a renovar mi mente a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Yo tengo que llenar mi mente del conocimiento de Dios. Cuando nosotros andábamos en pecado, vivíamos sin Cristo, desconocíamos de Dios. Lógicamente que eso es lo que nos hacía pensar que estábamos haciendo bien, pero nos estábamos destruyendo. Nos estábamos dañando a nosotros mismos y estábamos dañando a los que nos rodean, a los que estaban cerca de nosotros. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, en primer lugar, nosotros desechamos esa antigua vida, nos despojamos de ella. Yo ya no soy más ese. Usted tiene que decir: yo ya no soy el mismo. Cuando usted está diciendo ya no soy el mismo, usted lo que está haciendo es que le está recordando, o se está recordando a usted mismo quién es. Ya no soy el mismo. Eso es renovar la mente. Usted dice: yo ya no soy el mismo. Y entonces, si usted ya no es el mismo, si yo ya no soy el mismo, ahora ¿quiénes somos? Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces yo digo: yo soy una nueva criatura en Cristo. Cuando a usted le dicen: mira, vamos allá donde siempre íbamos, usted dice: no, fíjate que ya no. ¿Por qué? Porque usted es diferente. Entonces ahí es donde la misma gente le va a decir a veces: hey, vos has cambiado, vos ya no sos el mismo. Claro, eso es, pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Ahora, usted antes se deleitaba en el pecado, pero ese deleite era temporal. Eso pasaba. Usted podía tener una noche loca, una noche llena de alegría, si usted le puede llamar así, pero al siguiente día usted estaba vacío nuevamente. Ahora usted dice: bueno, yo soy una nueva criatura. Yo voy a comenzar a leer la palabra de Dios. Fíjese que la misma palabra de Dios dice que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces usted lo que necesita es ahora formarse nuevas disciplinas. Y dentro de esas nuevas disciplinas está leer la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Quizás usted, pero no entiendo, pero usted puede comenzar a leer Proverbios. Proverbios está lleno de muchos consejos. Consejos que a usted y a mí nos van a servir en gran manera. Entonces comienza a leer la Escritura, comienza a llenarse de la Escritura. Mire, en realidad nosotros lo que sacamos es de lo que tenemos dentro. Y si nosotros comenzamos a dar lugar a la palabra de Dios, a llenarnos de ella,
lo que va a salir en algún momento de dificultad, en algún momento donde nosotros quizás seamos confrontados, va a ser la palabra de Dios. Entonces usted y yo podemos encontrar en la palabra de Dios, y aquí pues en estos versículos adelante dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces usted ya no puede decir: es que yo siempre he sido enojado. No, usted dice: hey, la escritura dice que puedo airarme pero no voy a pecar, no voy a decir nada, cuando esté molesto no voy a decir nada. Y yo le doy ese consejo: no diga nada cuando está molesto, no diga nada cuando está lleno de ira, porque a veces decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, y cuando nos arrepentimos ya hemos hecho el daño. Las palabras pueden herir, las palabras pueden destruir. Por eso es que la Escritura nos llama a tomar el control de nuestra lengua, porque en ella está el poder de la vida y de la muerte. Usted y yo en algún momento de ira hemos dañado con nuestras palabras. Entonces ahí es donde yo tengo que renovar mi mente. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces yo tengo tantas cosas que pudiera decir, pero digo: no voy a decir nada, no voy a decir nada. El pecado nos engañaba, el enemigo nos engañaba, decía: si te hacen algo, desquítátelo. Si te dijeron una ofensa, vos decirles dos. Ese es el engaño del diablo. Pero ahora la Escritura nos está enseñando: mira, cuando callás, Dios te cuenta por sabio. Llenémonos de la palabra de Dios. Vamos y busquemos a Dios también en oración. La oración va a ayudar para que transformemos nuestra mente. Cuando usted y yo oramos, somos sensibles a la voz de Dios. Somos sensibilizados para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Después de que usted ha tenido un buen tiempo de oración, usted está sensible. Yo le aseguro que usted no puede pararse, o sea, estar de rodillas, pararse y comenzar a ofender a todo el mundo, porque el Espíritu Santo ha estado obrando en usted. Entonces renovamos nuestra mente a través de la palabra de Dios y la renovamos a través de la oración. A mí me gusta pensar en el salmista cuando dice: yo tuve envidia de aquellos que prosperaban, los malos. Veía cómo ellos no se preocupan por nada, por agradar a Dios, y cómo están viviendo de bien, y cómo uno a veces que se sacrifica, uno que se esfuerza por honrar a Dios, a veces está mal. Y yo tuve envidia, pero me gusta cuando dice: comprendí, dice, cuando vine a la presencia de Dios, cuál es el fin de ellos. Me di cuenta. Entonces la oración nos ayuda a renovar nuestra mente. A veces podemos estar nosotros angustiados, nuestra mente turbada, pero cuando oramos, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos inunda y nos da claridad para pensar, y podemos pensar mejor. Usted está atravesando una dificultad grande, quizás usted ha estado murmurando, quejándose. Ya tranquilo, vaya a la presencia de Dios. Dígale: Señor, yo quiero descansar en ti, yo ya no hay qué hacer en esta situación. Porque de lo contrario, su mente, si usted no la renueva, lo que va a hacer es que va a tirar pensamientos negativos, pensamientos que al final usted puede llegar a tomar una decisión que luego va a lamentar. Deje que la paz de Dios le inunde. Renovemos nuestra mente, renovemos nuestra mente. Fíjense que otro elemento que puede ayudarnos, otra disciplina, es congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos, nuestra mente es renovada. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice: no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndanlas. Entonces nos está haciendo el llamado a no participar de aquellas reuniones, voy a decir, donde podemos ser afectados.
Usted ya no puede seguir frecuentando los mismos lugares si es cristiano, si no, usted está propenso a caer. Porque estamos en un proceso de crecimiento espiritual, creciendo en el Señor, y de repente si nosotros nos exponemos a aquellos lugares que lo que son es una amenaza para nuestra vida cristiana, podemos caer, porque la Escritura dice en Santiago, cuando son tentados no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios ni tienta ni puede ser tentado por el mal, pero cuando somos tentados es por nuestra concupiscencia, son por esos deseos de pecado que están ahí y que no hemos logrado sujetarlos, y que solamente podemos sujetarlos en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando usted y yo participamos de las obras de las tinieblas, estamos cometiendo un gran error, y tarde o temprano podemos caer. Entonces el apóstol Pablo dice: no participen de esas obras. Pero el escritor a los Hebreos nos llama a que sí debemos de participar de las reuniones de los cristianos. Dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. El congregarnos es algo que nos va a ayudar a transformar nuestra mente. Usted puede llegar muy cargado a una celebración, a un culto, pero en el transcurso de ese culto, de esa celebración, aquella carga va desapareciendo. Aquellos problemas se van olvidando y usted lo que encuentra es gozo, paz en la presencia de Dios. Su mente es transformada. Entonces, vea usted, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra nueva vida en Cristo, debemos primero despojarnos del viejo hombre, aquel hombre que está viciado de todos los deseos engañosos. Lo segundo es renovar nuestra mente en el conocimiento de Dios, renovar nuestra mente según la voluntad de Dios. Y lo tercero es lo que dice el versículo 24 de Efesios capítulo 4. Dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Entonces usted se despoja del viejo hombre, usted renueva su mente, pero no se queda ahí. Ahora viene y se viste del nuevo hombre, ese nuevo hombre creado según Dios. Ese hombre que lo que busca es la justicia, la santidad. Algo que se ha dejado de lado, la santidad. Y la Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esa es la nueva vida en Cristo. Yo vengo y me visto de Cristo. ¿Qué quiere decir que me visto de Cristo? Es que voy a dejar que Cristo viva su vida en mí. Ya me despojé del viejo hombre. Nada tiene que ver el viejo hombre conmigo. Hoy he renovado mi mente. Entiendo que soy nueva criatura. Y como nueva criatura dejo que Cristo viva en mí. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Galacias en el capítulo 2, versículo 20. De modo, dice, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es. Con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, ahora yo me visto del nuevo hombre. Quizás nos tendrán como tontos, como aburridos, pero si estamos viviendo en Cristo, quiero decirle que nuestra vida es fructífera. Nuestra vida es fructífera. Y un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y ese día el Señor nos va a poder decir: bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque hicimos la voluntad. Bienaventurado, dijo Jesús, aquellos que cuando su Señor venga les haya haciendo así. ¿Cómo? Trabajando en su obra, haciendo su voluntad. Entonces, despojémonos del viejo hombre. Busquemos renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de congregarnos. Y vivamos la vida
de Cristo. Es Cristo en mí. ¿Y qué es lo que Cristo hiciera en algunas situaciones que a nosotros nos toca vivir? Eso es lo que yo voy a hacer, lo que Cristo hiciera. Tengo una nueva vida en Cristo. La iglesia, por alguna razón, ha llegado a pensar que solo la vida cristiana es cambiar de lugar. Antes iba a un lugar o antes no asistía a la iglesia, hoy asisto. Pero si no existe esa transformación, no vamos a estar agradando a Dios. No vamos nosotros a estar cumpliendo con el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. La preocupación del apóstol Pablo era esa. Cuando le escribe a la iglesia en Galacia, le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. No era solamente la preocupación de Pablo que la iglesia se congregara, porque a veces, como le dice a la iglesia de los Corintios, ustedes se congregan para lo peor, no para lo mejor. Porque hay divisiones, hay pleitos, porque hay pecados sexuales entre ustedes. No se están congregando para lo mejor. Entonces la preocupación de Pablo no es solamente que la iglesia se congregara, sino que Cristo fuera formado en ellos. Eso es lo que dice la Escritura. La tierra, dice, está esperando, la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo que Dios quiere es que Cristo sea revelado a través de su iglesia. Cuando Pablo también le escribe a la iglesia que está en Colosa, le dice: hay un misterio que había estado oculto, dice, por los siglos, y que hoy se ha dado a conocer. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces debemos de dejar que Cristo se glorifique, que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Entonces la iglesia va a estar completa. Oramos para que Cristo venga. Estamos esperando anhelantes la venida del Señor. Pero dice la Escritura que Cristo viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Aún falta que Cristo sea formado en su iglesia. Deje que Dios cumpla su propósito en usted. Despójese del viejo hombre. Transforme su mente y viva la vida que Cristo quiere para usted. En el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga de una manera especial. Yo quiero orar. Tomarme un tiempo para orar en este momento. Padre bendito que estás en los cielos, pido, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú glorificándote, Señor. Ayúdanos, Dios, a darle sentido a la vida cristiana. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de aquellas cosas que nada tienen que ver contigo, Señor, que forman parte de esa antigua manera de vivir. Que podamos despojarnos totalmente, que podamos renovar nuestra mente, entender, Señor, que en ti somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que hoy podamos vestirnos del nuevo hombre creado según tú, oh Dios amado. Ese hombre que tiene como propósito agradarte, reflejarte, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que Jesucristo sea formado en nosotros, para que podamos traer gloria a tu nombre. Eso es lo que tú dijiste, Jesús. Que los hombres vean vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queremos ser parte, Señor, de esa glorificación para el Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este tiempo especial, Señor, que nos permites estar, Señor, en Radio Melodía de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén
y amén. Gloria a Dios. Quiero siempre darle los 3 consejos. El primero es que siempre lea la palabra de Dios. El segundo es que aparte un tiempo para tener comunión con el Padre. Y el tercero es que busque un lugar donde congregarse, un lugar donde se predique acerca de Jesucristo. Que Dios me le bendiga de una manera especial y nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.